Muy bien. Estamos en nuestra lección número 49 de sufrimiento cristiano. Y pues ya estamos en las últimas lecciones. Un par de lecciones más y terminamos. Y luego iniciamos con... ¿Se acuerdan qué dijimos que vamos a tener? La esencia de Dios y el plan de Dios. Así que va a ser muy interesante también en el próximo estudio que tengamos. Pero pues todavía tenemos un poquito todavía que sacarle estas lecciones muy interesantes todavía en este concepto. Un punto en el cual no tenemos duda es que por naturaleza, aquí no es para que uno sí y uno no, esto es por naturaleza, somos criaturas imperfectas, tenemos fallas, tenemos muchos defectos, tenemos debilidades, diferentes todos, pero en fin son imperfecciones o defectos que tenemos, porque la nobleza en el alma es algo no común, es algo raro. Y tiene que ver con personas que han nacido de nuevo o se han apegado a las instituciones divinas que son el libre voluntad, el matrimonio, la familia y la nación. Entonces, fíjense, vamos a poner aquí claro el concepto. Hay personas que son nobles de corazón aún no siendo cristianas. ¿Estamos de acuerdo? Usted debe saber, hay amigos, amistades, a lo mejor familiares, que son buenas personas, que son íntegros, que son amables, que son de buenas costumbres, porque se han apegado a las instituciones divinas. ¿Qué significa esto? Que en su matrimonio son respetuosos, que en su familia tratan de ayudar a sus hijos, a instruirlos, a avanzarlos, a darles buenas costumbres, buenos hábitos, y que como ciudadanos son buenas personas, que no quieren infringir la ley, o sea, son buenas personas. No son miembros de la familia real y el día final, cuando esto llegue a su fin, van a ser castigados siendo enviados al lago de fuego. Solamente estamos hablando de que la nobleza no es natural, es algo que se aprende o se relaciona. Ahora, en el nacido de nuevo, debería, este es el concepto, tener capacidades especiales por el crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasa con un cristiano que no tiene crecimiento espiritual? Pues no va a tener estos rasgos, ¿verdad? Salvo, pero sin estos rasgos. Esto que voy a mencionar a veces suena muy contradictorio a lo que dice la ciencia, ¿verdad? La ciencia dice que aquí tenemos millones de años, pero bíblicamente, apoyados bíblicamente, este mundo tiene, humanamente hablando, de 6,000 a 6,500 años aproximadamente. No somos tan viejos en cuanto a la humanidad, aunque hablen de millones y millones de años, esto es reciente. Y siempre ha existido el sufrimiento. Desde el primer momento en que Adán y Eva ceden a la tentación de Satanás, comienza la decisión de ser con defectos genéticos, con debilidades ambientales, con situaciones adversas en el mundo. Punto. A partir de ese momento. ¿Y qué digo? Con esto quiero decir que muchas de las situaciones que a veces nosotros preguntamos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace que esto no suceda? O porque si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no hace que cambie? Por las decisiones que el hombre toma. El hombre ha tomado decisiones desde el principio en Adán y Eva, de actuar independientemente de Dios. Va a haber consecuencias. Y las hubo. Para comenzar, salieron del jardín del Edén. Tuvieron una muerte espiritual y también ahora tenían acceso a la muerte física, ¿verdad? Aunque en aquellos tiempos todavía tenían largura de años. Había problemas ambientales, había problemas de todo tipo, había sufrimiento desde entonces. Entonces, nosotros le añadimos algo más todavía por nuestra naturaleza de pecado. Tomamos malas decisiones, somos amargosos, amargura en nuestra vida. Tenemos lástima personal, celos, miedos, culpas por nuestra condición pecaminosa. Eso es normal. No estoy diciendo que eso sea correcto, pero eso es normal en la vida de una persona que no tiene un control por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios en su vida. La ignorancia, la debilidad humana, la arrogancia, tejen un tejido que le llamamos nosotros sufrimiento. Y ya hemos dicho, y esto debe quedar muy claro, que el sufrimiento viene por varios conductos. Lo dividimos en tres partes básicas. Uno, por decisiones que tomamos o otras personas en nuestro entorno. Disciplina. Y tercero, sufrimiento para bendición. Así que no diga usted,
todo lo que sucede en mi vida de sufrimiento es porque Dios me está bendiciendo. Cuidado. Puede ser por malas decisiones que usted toma o otras personas, puede ser porque Dios le está disciplinando, o puede ser realmente porque usted está creciendo espiritualmente y Dios le está dando, por medio de la prueba de este sufrimiento, un proceso para que usted se ejercite y siga creciendo espiritualmente. Pero lo que sí es muy claro es que Dios quiere que en medio de este valle de lágrimas, de sufrimiento, de apetitos insaciables, de problemas, podamos encontrar características especiales como miembros de la familia real. Y cuando digo todas estas palabras, no es algo novelesco, porque a veces la gente dice, es que eso parece una novela. Pues sí, la vida del cristiano, la vida del género humano en general es parecido a una novela, por eso hacen las novelas, ¿verdad? Porque hay sufrimiento, hay lágrima, hay enfermedades, pues eso es la vida humana. Pero Dios en medio de todo esto quiere que seamos felices, que tengamos máxima felicidad en medio de todas estas circunstancias. La semana pasada vimos 4 puntos que hoy vamos a ampliar. Vimos el número 1, que es máxima felicidad. Estamos poniéndolo, y recuerdo como un subtítulo a esto, podríamos encontrar estas características en medio del crecimiento espiritual. Estas son características que podemos alcanzar. 1, máxima felicidad. Esa felicidad, como dice Filipenses 4:11 al 13, que Pablo mencionaba, que dice que ya aprendió a ser feliz, no importando cuál sea la circunstancia que está viviendo. Miren, hay tantas cosas que pasan. Voy a dar un ejemplo. En la vida del cristiano pasan cosas que a veces asumimos como normales y comunes. Y sí, son normales en cuanto a que hay sufrimiento normal en la vida de cualquier persona. Pero debíamos tomar en cuenta que por qué Dios permite eso en mi vida. Y esto va a ser de gran utilidad para el cristiano. El saber qué está pasando en ese momento, por qué está sucediendo esto en mi vida y cómo voy a solucionar esa problemática en mi vida. Uno de los primeros puntos, y este es el que acabamos de mencionar, máxima felicidad. Usted va a enfrentar las circunstancias en máxima felicidad. Es muy diferente a enfrentarlas con angustia, con celo, con miedo, con terror, con todas estas cosas. Con felicidad, no importando las circunstancias. Número 2, ya lo vimos la semana pasada, máxima estabilidad. Miren, este es un mundo inestable. Así que cuando sentimos máxima estabilidad es porque Dios la provee en medio de circunstancias muy difíciles. ¿Va a haber fallas en nuestra vida? Sí, claro que sí. Hoy o mañana vamos a fallar, sí. Pero aquí lo importante es estabilidad. Regresa a tu posición. O sea, fallamos, nos caemos, levántese y siga avanzando. Ese es el concepto de estabilidad. Y luego también mencionamos el máximo uso de amor-virtud. El amor es importantísimo en la vida del cristiano. Miren, el matrimonio, la familia, el trabajo, las relaciones interpersonales en la iglesia. Si tenemos amor, virtud, no vamos a tener problemas. Porque vamos a ver en las personas no sus problemas, no sus deficiencias, sino vamos a ver lo que nos une como miembros de la familia real, o lo que nos une con un amor impersonal hacia alguien, aunque no sea miembro de la familia real, pero del género humano. Y vamos a tener una actitud diferente hacia esa persona. Y número 4 fue la que vimos la semana pasada, máxima independencia a causa del conocimiento. Como tienes conocimiento de la palabra de Dios, no necesitas que alguien te tenga que estar aconsejando qué seguir haciendo, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Ahora tienes información doctrinal que te permite ir avanzando. Esto es un dominio sobre los detalles de la vida, es decir, no me afectan. Y si me afectan un poquito, me caigo, pero me levanto y vuelvo a avanzar inmediatamente para seguir avanzando. Acuérdese que las decisiones importantes se toman desde una posición de fuerza, no de debilidad. Tiene que estar en una posición de fuerza cuando usted toma decisiones importantes en su vida. El muchacho, cuando va a seleccionar a qué escuela quiere ir o a qué colegio quiere ir, cuando el muchacho o la muchacha quieren seleccionar cuál es la pareja para su vida, cuando ese matrimonio quiere seleccionar si quieren tener familia o no tienen que tener familia, cuando ese muchacho o esa muchacha tiene que decidir qué trabajo tomar, cuando ese muchacho o esa muchacha tiene que tomar decisiones en cuanto a su retiro, en cuanto a su futuro, en cuanto a si vivimos con los hijos o no con los hijos, y decisiones que se tienen que tomar el resto de la vida. Tómelas desde una posición de fuerza, porque si no se va a arrepentir y va a estar
Ay, qué mala decisión tomé esto. Pues ya lo hizo. Y ahí vienen las consecuencias entonces de las malas decisiones que tomamos. Hoy vamos a ver otras 6 más, pequeñas también en cuanto al título, pero muy extensas en cuanto al significado. Vamos a ver 6 características más que se tienen que encontrar en la vida del cristiano para que las situaciones adversas de sufrimiento no nos afecten. Número 5, máxima orientación a la gracia, es decir, al plan de Dios. ¿Qué es gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merezco, no puedo hacer nada por recibirlo, es un regalo de Dios. Tenemos que entender qué es la gracia. Y si acuerdan ustedes, los que nos escuchan en casa también, es difícil a veces para nosotros entender qué es gracia, porque estamos acostumbrados a que si me das algo, yo estoy comprometido a darte algo. Ay, me regaló esto, pues ahora estoy comprometido yo a regalarle. Ay, me felicitó en mi cumpleaños, ahora yo estoy comprometido a felicitarlo en su cumpleaños. Gracia es algo que no merezco, no lo merezco, me lo están dando gratuitamente. Número 6, máxima orientación a la realidad doctrinal. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Piensa, ¿qué es lo más importante? Alguien puede decir, no, pues mi futuro escolar, no, pues mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, mi esto. Si no es Dios la prioridad más importante en tu vida, entonces no estás orientado a la realidad doctrinal. Y esa es una característica importantísima en la vida del cristiano, que su prioridad sea Dios. Eso no significa que no le vas a dar su lugar a la esposa o al esposo o a los hijos, a los nietos, al empleador o donde trabajes, a tus amigos. Tienen su lugar, pero es secundario a la prioridad que es Dios. Cuando tú le das la prioridad a Dios, todo lo demás va a tomar su lugar correcto. Número 7, decisiones tomadas desde una posición de fuerza. Es mejor, miren, les voy a dar un ejemplo así extremo, como a veces me menciono para que se oiga muy claro. Usted va a ir a comprar un carro, ¿verdad? Y usted tiene un presupuesto y dice, no, pues yo tengo un presupuesto de tanto, es todo lo que puedo hacer. Y me acuerdo porque esa es una frase muy típica cuando usted va a comprar un carro, ¿verdad? Que le preguntan, ¿cuánto quiere gastar? Ese es de todos los vendedores, le van a decir eso. Al lugar que usted vaya le va a decir, ¿cuánto quieres gastar? Yo nunca decía cuánto quería gastar porque no quería que me presionaran. Pero bueno, ya te dan un precio y te dicen, esta es la mensualidad. Y está arriba de tu presupuesto. Vete y piénsalo. No tomes la decisión sin estar en una posición de fuerza. Significa, estoy bien controlado, no estoy emocionado porque es un carro nuevo, porque me conviene. Aunque estoy pagando la mitad de todo lo que gano, piénselo. Tómelo en una posición de fuerza. Y si usted lo decide, bueno, aténgase a las consecuencias, o a lo mejor va a entender el concepto y va a decir, no está dentro de mis posibilidades, digo no. Estoy dándolo como ejemplo solamente para que usted entienda todas las decisiones, hasta estas que tienen que ver con economía, que alguien podría decir, no, pues es que ahí no es tan importante Dios. Sí es importante Dios en todas las decisiones que tomamos. Piénselo, tome una decisión en posición de fuerza, especialmente en lo que tiene que ver con su vida espiritual, con su estudio de la palabra de Dios, con su vida matrimonial, con su vida familiar. Son decisiones muy importantes, tómelas dentro de una posición de fuerza. Y número 8, máximo control de la vida personal. Miren, en la medida que nosotros vayamos avanzando, vamos haciendo cada vez más aplicaciones, algunas correctas, otras incorrectas, pero lo importante aquí es, nada ni nadie me debe distraer para tomar decisiones en mi vida. Eso es máximo control de la vida personal. Tomar decisiones que usted entiende que son importantes. Vida espiritual y luego las demás cosas tendrán su lugar importante. Pero tomar decisiones desde una posición de fuerza en máximo control personal. Imagínense la incongruencia de ser un miembro de la familia real tomando decisiones humanas. Ser un miembro de la familia real y teniendo sufrimiento con tristeza, con enojo, con rabia en su vida. ¿Por qué decimos que estamos vivos todavía? Porque Dios quiere proveernos su felicidad. Porque Dios quiere que seamos inmensamente felices aquí y en el tercer cielo y crecer espiritualmente y sufragar todas las necesidades
que tenemos en nuestra vida con doctrina bíblica para ser inmensamente felices, tranquilos, en estabilidad, con felicidad, pensando en la gracia de Dios, pensando en una posición de fuerza y un máximo control de mi vida espiritual. Y número 9, máxima dinámica en el viviendo. Cuando decimos dinámica, acuérdense, es el ímpetu. Y voy a dar otro ejemplo, como siempre, así ejemplos extremos. Ímpetu significa cuando tú decides, voy a la iglesia, ¿cuál es tu ímpetu? Tu ímpetu es, ay, es domingo, tenemos que ir a la iglesia. O, ay, es martes y ya tengo que estudiar. O es miércoles y ahora me toca el otro estudio. Ímpetu es esas ganas. Yo necesito de la palabra de Dios. Ese es el ímpetu que el Espíritu Santo, con la palabra de Dios en tu alma, te permite tener ese ímpetu, esas ganas de seguir avanzando. Número 10, bendiciones en depósito. Aquí están los beneficios para el tiempo y para la eternidad. O sea, hay beneficios para ahorita y para la eternidad. Y no todo tiene que ver con economía, que puede incluirse dentro de las bendiciones. Pero esto es más importante. En Gálatas capítulo 5, es un versículo que ustedes ya conocen bien. Es importante que lo recordemos. Gálatas 5:1. Dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ya somos libres posicionalmente. Ya estamos exentos de irnos al lago de fuego. Ahora estamos listos para irnos al tercer cielo. Pero ahora viene lo interesante. Quiere que seamos libres en nuestra alma. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No está hablando de la salvación, está hablando del crecimiento espiritual para ser libres. Y eso es lo que queremos todos, ser libres. Libres de miedo, libres de odio, libres de celos, libres de angustia, libres de todas estas emociones, de estos pecados de actitud mental y de emociones que no tienen que darnos nada de beneficio a la vida, al contrario. Por eso, en el momento que reaccionemos, cuidado con reaccionar, especialmente, y me incluyo yo en ello, los que somos de carácter, que le llamamos carácter fuerte, ¿verdad? Así le decimos. Y no es cierto, nomás estoy diciendo para que lo entendamos, pero no es así, ¿verdad? Decimos de carácter fuerte. Cuidado con la reacción. No reacciones, piensa. Ese es el punto, no reacciones, piensa. Cuando reaccionamos, como dice el versículo 5, dice, si ya son libres, ¿cómo es posible que quieran regresar a ser esclavos? Es como si hiciéramos una reacción, inmediatamente pusiéramos las manitas para que nos pongan las esposas, ¿verdad? Las esposas de la naturaleza de pecado, de la cual ya somos libres. Imagínense otra vez, pónmelas otra vez, ¿verdad? Qué triste para el cristiano funcionar ahí, porque ahí ya estando en esa posición, ya descansando en tu naturaleza de pecado, nos va a jalar y nos va a jalar la naturaleza de pecado. Y ahí probablemente, y esto sucede, muchos cristianos se quede ahí en esa posición y sigue. ¿Qué es lo único que te puede sacar de ahí? Confiesa tu pecado, regresa a comunión. Confiesa tu pecado y regresa a comunión. Ay, tan fácil. Pues que no es fácil. Tuvo que hacer una obra perfecta el Señor Jesucristo en la cruz para que pudiéramos tener esa herramienta en nuestras vidas, de confesar nuestro pecado, un pecado que ya fue pagado en la cruz y que ahora lo que estamos haciendo es pidiendo que lo quite de en medio para que no nos estorbe nuestra relación con Dios. Por cuanto todos pecamos, porque todos pecamos de una manera o de otra, unos pecados más grandes que otros, pero todos pecamos, entonces necesitamos estar en esa posición. Aquí lo importante es la fase final de crecimiento espiritual y eso se le llama madurez espiritual. Y es a donde tú y yo queremos llegar, a ser maduros espiritualmente. Eso no significa que somos personas fanáticas o que somos personas que nomás piensan en la iglesia. Pensamos en lo más importante para la vida del cristiano, que es Dios.
Y como consecuencia de eso le damos importancia al matrimonio, importancia a los estudios, importancia al ser buenos ciudadanos, importancia al ser buenas personas, pero eso viene como consecuencia por el crecimiento espiritual. Hay una frase que se usa mucho en México que dice, no le pidas peras al olmo, ¿verdad? O sea, es como decirle, no le pidas manzanas a un árbol de nueces, ¿verdad? Lo que está diciendo este versículo. Así es la vida cristiana. ¿Cómo quieres que un cristiano funcione como cristiano verdadero si no tiene crecimiento espiritual? Ah, pero usamos la frase, es que ya somos nacidos de nuevo. Sí, somos nacidos de nuevo. O sea, esa vieja criatura que existía en nosotros ya desapareció, ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas dejaron de tener valor, ahora tenemos otras cosas más importantes en nuestra vida. Pero para poder entenderlas, comprenderlas y ver el instructivo, necesitamos crecer espiritualmente. Hay mucha gente que nos tacha, y digo nos, estoy hablando como cristianos de este grupo y otros cristianos que han salido de la línea del coronel R.B. Tim y de otros muchos pastores que hemos seguido la doctrina correcta en ese sentido, de que somos muy, ¿cómo se le llamaría? Que queremos estudiar mucho, estudiar. Pues ¿cómo vas a conocer algo si no lo estudias? ¿Ah? ¿O quieres ser ignorante de la palabra de Dios? No es que mucha gente dice, es que no van a ser pastores. No, es que no se trata de que sean pastores ustedes, se trata de que ustedes, yo también en primer lugar, porque soy el que está enseñando, tengamos un crecimiento espiritual de conocimiento metabolizado para que este conocimiento nos ayude a transformar nuestras vidas y entonces sí, experiencialmente funcionemos como nuevas criaturas. Pero necesitamos tener conocimiento. ¿De qué te sirve decir yo soy cristiano si no sabes que tu salvación no la vas a perder, por ejemplo? ¿De qué te sirve saber que eres cristiano si no sabes que tienes vida eterna? ¿De qué te sirve saber que eres cristiano y no tener seguridad en las bendiciones de Dios para tu vida, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Se necesita conocimiento para ello, no hay otra manera. Tenemos que conocer esto y apegarnos a ello para seguir funcionando. Miren, la tragedia más grande, hoy que estamos hablando de tantas muertes, en México ya pasaron de 60,000 muertes por el coronavirus. Y si seguimos buscándole en Estados Unidos y en donde quiera, ya estamos hablando de millones y millones. Miren, la desgracia más grande no es que hayan muerto esos millones de personas, es que esos millones de personas hayan muerto condenados para toda la eternidad. Eso sí es una tragedia. La muerte no, porque pues, vamos a morir. Si no es de coronavirus, es de un infarto, y si no porque cruzamos la calle y nos apachurró un camión, ¿verdad? O lo que usted quiera. Ese no es el problema. O sea, vamos a morir y hay una fecha de vencimiento para cada uno de nosotros. Y aquí estamos hoy vemos jovencitos que decimos, no, tienen toda la vida por delante. No lo sé. Esa es una realidad. Por eso, mientras tanto y mientras tenemos la oportunidad, sigamos creciendo espiritualmente. Para cuando te toque presentarte ante el Señor en el estrado de evaluación, tú te sientas cómodo en decir, hice lo que tenía que hacer. Como decía Pablo antes de morir, he terminado la carrera. Por lo demás, dice, ya estoy listo para recibir mis condecoraciones y mis premios. ¿Tú puedes decir eso? ¿Yo puedo decir eso? Esa es la posición que tenemos que tener para irnos ya al tercer cielo y sin ningún miedo, sin ningún temor. La llegada a la fase final de la vida es poder llegar en las mejores condiciones al último momento de respirar. Estar listos. Y no porque nos queremos ir porque, es que tengo un cáncer, yo ya me quiero morir. No. O, ya estoy lleno de deuda, ya lo que quisiera es irme de este mundo. No. Es, Señor, estoy haciendo lo que tú deseas en mi vida. He hecho al máximo, he procedido de la manera en que tú quieres que el plan se desarrolle en mi vida. Yo estoy listo para que lo que tú desees siga adelante. ¿Me vas a dar 10 años más de vida? ¿Me vas a dar un día más de vida? Señor, estoy feliz. Dijo Job, te saludo, gracias. Lo tuve, ya no lo tengo, no importa, gracias. ¿Hay enfermedad? Gracias. ¿Hay situaciones adversas? Gracias, Señor.
Si esto pasa en mi vida es porque tú me estás dando cómo salir en medio de esta circunstancia, pero con tus recursos. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice así: conforme anhelo y esperanza, anhelo es una expectativa, esperanza, confianza. Entonces, conforme a mi expectativa, confianza de que en nada seré avergonzado, sino, pero, que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, en mi persona, ya sea viviendo o por muerte. Para mí, viviendo Cristo, morir, ganancia. Así dice, como yo lo veo, está diciendo en ese momento Pablo, muriendo Cristo, viviendo Cristo, morir es ganancia. ¿Han oído esa frase que dice la palabra de Dios, que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Sabe a qué se refiere eso? Eso se refiere a que la única función para la que nos congregamos es para que Dios nos alimente. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esa frase? No dejes de alimentarte, es lo que está diciendo. Nada más que nosotros lo ponemos, no, ir a la iglesia y cantar y orar y ofrendar, y luego si van a ir a hacer algo, pues ir con ellos, y si van a ir a alimentar a alguien, pues llevarle comida. No, la función de la iglesia es la alimentación personal, espiritual de tu vida. Y para eso el pastor es su responsabilidad número 1, capacitar a los santos para la batalla. O sea, presentarte todo lo que la palabra de Dios dice para que tú estés capacitado para cuando sales allá afuera, tú solo tengas las herramientas necesarias para funcionar. O sola. En el mundo en que vives, de escuela, de trabajo, de matrimonio, de familia, lo que sea, puedas funcionar correctamente. ¿Para qué estamos vivos? Mucha gente se lo pregunta. Yo sé que usted se ha preguntado, yo me lo he preguntado. Señor, ¿por qué todavía estoy vivo? Es porque Dios me está dando un tiempo para que se cumpla su propósito en mi vida y podamos tener máxima felicidad para que Él, Dios, se lleve la gloria en medio de esta circunstancia. Dios es glorificado cuando nosotros alcanzamos la madurez espiritual. Yo sé que hay muchas frases que la gente dice, gloria a Dios, etcétera. Esas son frases. La verdadera glorificación de Dios viene porque nosotros percibimos, metabolizamos, inculcamos y aplicamos la palabra de Dios. Y cuando lo llevamos a cabo, eso es madurez espiritual en el cristiano, o ir caminando hacia la madurez espiritual, Dios se lleva la gloria en medio de esto. Ahí es donde sí realmente decimos, a Él sea la gloria. Sí, con ese sistema de estar trabajando y llevando la gloria al Señor. Ahora, vivimos aún todavía aquí en los Estados Unidos en un clima de libertad. Gracias a Dios todavía. Pero por medio de la libertad va a haber desigualdad. ¿Sí entiende eso? ¿Cómo sucede? Si usted tiene libertad, usted decide si quiere trabajar o no. Va a haber desigualdad. En esta libertad usted decide si quiere ir a la escuela o no quiere ir a la escuela. Hay desigualdad. Ahí usted decide si se quiere casar o no casar porque tiene libertad. Entonces, va a haber desigualdad en medio de esta libertad. Sí, eso se le llama libre albedrío. Es la libertad que todos tenemos. Es la misma libertad que usted tiene para decir, yo quiero crecer espiritualmente. O decir, no, a mí no me importa eso en mi vida ahorita, en este momento. Hay otras cosas. Un día, ¿verdad? Esa frase típica la he escuchado en muchas personas. Hoy no, a lo mejor en un futuro cercano. No sé si va a haber un futuro cercano para esa persona o para mí. En Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, a Él que es poderoso, y cuando dice poderoso significa capaz, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, pensamos, nos imaginamos, según el poder o en las bases del poder que obra en nosotros. Miren, en el momento en que nosotros creímos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento vinimos a ser beneficiarios de los más increíbles beneficios que usted tiene idea.
pero necesitamos información, necesito que alguien me lo diga para saber que lo tengo. Aquel hombre que iba leyendo unos escritos de la Biblia del Antiguo Testamento, se le acercó a alguien ahí y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo ese hombre? Pues no hay quien me lo explique. Y se sentó con él, le explicó, creyó en Jesucristo como su Salvador y fue bautizado en ese momento por el Espíritu Santo y posteriormente en agua. Es lo mismo en la vida del cristiano. Dios estableció un protocolo, es decir, un sistema para que nosotros creamos en Jesucristo como nuestro Salvador y para que crezcamos espiritualmente. Y ese sistema es perfecto, es claro, preciso, pero necesitamos llevarlo a cabo. Y para esto necesitamos capacidad. Para recibir los beneficios necesitamos capacidad. De lo contrario, lo único con que le vamos a contar los cristianos es con la gracia logística. ¿Se acuerdan qué es la gracia logística? Lo básico. Una pizza, bueno, no sé qué come usted, ¿verdad? Pero lo que usted come básicamente, a lo mejor un medio de transporte, un techito para que vivamos y punto, ¿verdad? Lo básico. Gracias a Dios, porque Dios es tanta la gracia de Dios que fíjense que aún en medio de una situación donde nosotros no queremos ser positivos a la palabra de Dios, aún así Dios provee todos esos recursos que necesitamos, básicos en la vida. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, o sea, como sustituto. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos la rectitud de Dios en él. ¿Cómo nos ve Dios? Blancos como la nieve. Ay, ¿cómo es posible si yo soy tan malvado y tan pecador? Bueno, porque tenemos su rectitud. Ahora lo que necesitamos, ya tenemos la posición, ahora ¿qué necesitamos? Capacidad. ¿Y cómo se logra la capacidad? Por medio del conocimiento metabolizado, o sea, no es conocimiento académico, metabolizado de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, para obtener, o sea, como resultado, una herencia incorruptible. Incorruptible significa que no desaparece, que no se echa a perder, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Esos son los premios que nosotros vamos a tener. Esas son las condecoraciones que vamos a tener si usted ha tenido un crecimiento espiritual. Ahora estamos aquí todavía concentrados en la plenitud del Espíritu Santo, pensando y entendiendo que hay una herencia reservada para nosotros ahorita y para la eternidad. O sea, eso le llamamos bendiciones en depósito. Están depositadas para nosotros. Son suyas. Hay mucha gente que piensa en que somos pobres, ¿verdad? Económicamente hablando. No pasa nada. Que no tenemos muchos recursos. No pasa nada. Pero lo que sí quiero recordarles es que usted tiene una herencia incorruptible, que puede disfrutarla desde ahorita y también en la eternidad, pero necesita capacidad, y para lograr esa capacidad necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nos sentamos aquí, por eso estamos aquí por lo menos 3 horas, o en casa, si es que lo escucha desde casa, escuchando la palabra de Dios, porque necesitamos una rehabilitación en nuestra alma que nos permita ser libres, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, vamos a verlo para no solamente mencionarlo. En Efesios capítulo 1, Efesios 1, ya lo he visto pero recuérdelo otra vez. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha beneficiado, o sea, beneficio, con todo beneficio, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes que existiéramos, antes de que usted y yo existiéramos, antes de que esta tierra existiera, esos beneficios ya estaban preparados para usted. Ya existía el nombre suyo, ya preparado, porque Dios lo conocía de antemano en su omnisciencia, de que usted iba a estar el día de hoy
Hoy en agosto, a esta fecha, en domingo, a esta hora de la tarde, haciendo mucho calor, sentado, bueno, aquí adentro estamos muy frescos, ¿verdad? Pero sentado aquí, escuchando la palabra de Dios, yo lo conocí, Dios lo conocía de antemano. Es la omnisciencia de Dios. Y sabía ya desde entonces los beneficios, las bendiciones que iban a estar a su disposición para que usted las tome. ¿Cuántos ha recibido esos beneficios? No lo sé, solamente usted sabe. Pero créame, ese portafolio suyo está lleno de bendiciones para usted, de beneficios para usted. Y conforme usted tenga capacidad, las irá recibiendo. Y no se agarre la cartera, porque no siempre tiene que ver con dinero. A veces también tiene que ver con el dinero y la economía, pero más tiene que ver con esa tranquilidad en el alma, esa felicidad máxima que todo cristiano debe de tener. Versículo 4. Según nos escogió en su omnisciencia, con lo que mencionaba yo ahorita, ya nos conocía desde antes, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, separados y sin mancha, todo el pecado delante de él. Miren, Dios conoce perfectamente la situación política que tiene los Estados Unidos ahorita. Perfectamente la conoce. No me voy a meter en política de que si es republicano, liberal o demócrata. No le voy a hablar de eso. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decirle qué es lo correcto bíblicamente. Y lo correcto bíblicamente es que nosotros obedezcamos a nuestros gobernantes, por ejemplo. Oh, pero es que no estoy de acuerdo. Pero es tu gobernante, es mi gobernante. Usted tiene que someterse a la autoridad. Eso es parte de la humildad del cristiano, someterse a la autoridad. Es que me paró sin haber hecho nada. Es la autoridad, respete la autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque Él nos conoció antes de que existiéramos y ha permitido que sucedan en nuestra vida muchas cosas. Así que no diga que esto es el destino, la mala suerte, es que Dios lo permite y por lo tanto tenemos que ser prudentes y ser muy objetivos en las decisiones, conscientes con la palabra de Dios, con la doctrina en el alma para reaccionar ante esas circunstancias. Es muy importante en la vida del cristiano. Versículos 5 y 6. Nos predestinó, en amor nos predestinó, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Esto es por gracia. Versículo 6. Para alabanza de su poder, reconocimiento de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gracia sobre gracia sobre gracia. Esa es la vida del cristiano. Gracia y más gracia, o sea, regalo y regalo y regalo. Por eso la palabra de Dios dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, al trono de los regalos. Para ayudar, ¿para qué? Para la ayuda oportuna. Necesitas ayuda en situaciones de tu vida, ponlas ante el Señor con acción de gracias. ¿Qué significa eso? Señor, tengo esta necesidad, pero a lo que tú contestes, gracias. Ya la puse ante ti, Señor. Tú ya la conocías, pero aquí la estoy poniendo ante ti. Y lo que tú contestes a ello, gracias. A lo mejor lo contesta como diciendo, no. A Pablo le dijo varias veces, no, no y no y no. Y al último Pablo, ¿qué dijo? Ah, ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Estamos en el amado, es decir, estamos en Cristo, con todos los recursos necesarios para seguir funcionando. Santiago, vámonos a esta última cita que vamos a tener aquí. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Fíjese qué interesante estos versículos de Santiago. Tened por sumo gozo. ¿Qué significa eso? Estate siempre feliz en tu alma. No significa que estamos así con cara de sonrisa, ¿verdad? Porque algunos no tenemos cara de sonrisa, tenemos cara de seriedad. Pero tu alma puede estar bien feliz en ese momento. Y ese es el concepto. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad de glorificar a Dios. Si tú estás en una prueba en comunión, es un momento fabuloso para la vida suya, para mi vida como cristiano, porque es un momento de crecimiento espiritual. ¿Cómo tenemos que estar cuando estamos en diversas pruebas? Ahí dice, estén
con sumo gozo. No vayan al extremo de decir, ay, me van a quitar la casa y me voy a comenzar a reír, ¿verdad? No se refiere a eso. Se refiere que si pasas una prueba muy difícil de cualquier tipo, tu corazón, tu alma esté en sumo gozo, tranquila, descansada, confiada plenamente en que Dios, si permite eso, es porque hay una solución para ello en medio de esa aflicción y de esos problemas para salir adelante. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta comunicación que estamos teniendo aquí 3 veces a la semana, ¿sabe qué produce en usted? Si está bajo la llenura del Espíritu Santo, paciencia. Eso produce en nosotros. Ay, pastor, pero es que yo soy muy impaciente. Trabaja en ello, Dios, en tu vida. Déjalo que trabaje por medio de la palabra de Dios en tu alma y va a haber esta rehabilitación en nuestras almas para poder tener paciencia, resistencia en medio de la adversidad. No quitemos los ojos de la meta. ¿Cuál es la meta? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina. Versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Para ser completos y cabales, no perfectos, completos y cabales. Esa es una mala traducción porque nunca vamos a ser perfectos, ¿ok? Pero sí vamos a ser cabales, o sea, íntegros. Y eso es el concepto que dice aquí. En el cuerpo de Cristo vamos a tener igual oportunidad, igual privilegio. Usted decide. ¿Quiere crecer espiritualmente o quiere quedarse como un baby espiritual? Es su decisión. Versículo 5. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos en abundancia, sin reproche, y le será dado. ¿Qué es eso? La clase de Biblia a la cual usted se está presentando, o los que nuestros oyentes están en este momento escuchando. ¿Le falta sabiduría? Pues acérquese. Se oye muy rara esta frase, ¿verdad? Acérquese. Es la oportunidad de crecimiento espiritual. Miren, siempre que hay una persona positiva al estudio de la palabra de Dios, siempre Dios tiene un pastor para él, para esa persona, donde se encuentre, y de alguna manera Dios, no sé cómo lo hace, sobrenatural, va a llevar el mensaje de crecimiento espiritual para esa persona donde se encuentre. Tristemente, una de las evidencias que nosotros tenemos de la caída del hombre la encontramos en el sufrimiento que existe y va a seguir existiendo desde generaciones pasadas hasta generaciones futuras, hasta el momento en que el Señor venga por nosotros y aquí este mundo se quede con puros no creyentes para que inicie la tribulación. Acuérdense que usted y yo no vamos a estar presentes en la tribulación, nosotros vamos a estar en el tercer cielo en ese momento. Aquí se van a quedar no creyentes, nada más. Y luego ya después de 7 años vamos a venir con el Señor a morar en esta tierra durante 1000 años, a lo que le llamamos el milenio, y posteriormente entonces será el gran juicio para los no creyentes. Para nosotros no, nosotros ya estamos preparados para irnos a esa tierra nueva que Dios tiene preparada para nosotros. Finalizo, les fallé, no es cierto, Santiago no era la última cita, nos falta una más, en Efesios, ahora sí es la última, Efesios capítulo 1 versículo 7, continuación al último que vimos ahorita. Efesios capítulo 1 versículo 7, dice así: en él tenemos redención. ¿Qué es redención? ¿Se acuerdan? Fuimos comprados de un mercado de esclavos mediante su sangre. ¿Qué significa su sangre? La muerte espiritual del Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados según o en base a las riquezas de su gracia. Versículo 8, que nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, es decir, entendimiento. Esta sabiduría, este entendimiento que habla este versículo, viene como resultado de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Porque aquí estamos, y con esto finalizo, aquí estamos para venir a ser transformados, renovados,
rehabilitados, como usted quiera mencionarlo, estamos hablando de la misma terminología. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Vengan a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y este viene a ser como percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando, para que podamos ser libres, libres de toda la basura que traemos cargando. Todos traemos. Decíamos antes, ya ve cómo se acostumbraba a dar testimonio. Si nosotros permitiéramos hacer eso, aquí estaríamos llore y llore, porque todos traemos un pasado tremendo, todos. Que yo nací en un lugar que no tuve papá o que no tuve mamá y que fue abusado por mis padres y que me hicieron bullying en la escuela. Y no, bueno, todos traemos algo que cargar. Eso más problemas físicos o mentales o de todo tipo traemos, todos. Y cuando venimos a creer en Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a ser nuevas criaturas en el concepto de que ya estamos vivos espiritualmente, pero seguimos cargando con un montón de cosas en nuestra alma. Y esa rehabilitación es precisamente esta por la cual venimos aquí, para que haya una rehabilitación en nuestra alma, podamos ser transformados y ser verdaderamente libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y continuamos la próxima semana. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque no es nuestra capacidad humana, es Dios Espíritu Santo que nos permite entenderla, y de esta manera, si somos positivos a ella, creerla y poder aplicarla a nuestra alma, Señor, para que tengamos materia, sabiduría para la aplicación diaria, Señor, en la vida que estamos viviendo como en cada una de las esferas en las que nos desarrollamos. Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Ponemos en tus manos a los que han podido estar con nosotros el día de hoy en medio de estas situaciones de adversidad en cuanto a esta pandemia. Pero gracias por la oportunidad que tenemos de ir poco a poco regresando a la normalidad o a la nueva normalidad que podamos tener, Señor, para reunirnos. Pero gracias también, Señor, porque tenemos este medio tan importante que es poder enviar la información de una manera electrónica, Señor, la vida de cada uno de nuestros oyentes. Los ponemos también en tus manos, son parte de nuestra congregación, Señor, y igualmente te damos gracias por ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.